Ayer habíamos comenzado a resolver este sistema de ecuaciones para encontrar los valores del parámetro K, ese era nuestro fin, y poder determinar para qué valores de ese parámetro K el sistema era compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. En un paso del medio de la ejercitación dejamos marcadas algunas cuestiones en amarillo, que dijimos que después las íbamos a conversar, y lo vamos a hacer dentro de un ratito, y llegamos a esta última etapa de la resolución, en donde coincidimos en que este sistema iba a ser compatible determinado, y yo agregué una palabrita más que la dejé también pintada en amarillo, que decía pero. E íbamos a empezar a plantear las soluciones, y yo les pregunté a ustedes si había alguna forma de poder simplificar esta expresión, así que quiero ver qué es lo que llegaron a indagar respecto de esto. Profe, Sí, yo intenté hacerlo, no sé si lo hice bien. decime. Apliqué regla de Ruffini Ajá. y llegué al resultado de K más 2 con resto menos 1. Quedaría K más 2 menos 1 sobre K menos 1. A ver, sí, lo que decía es correcto. Quiero saber si el resto entendió. ¿Quién era que estaba hablando? Aitana. Aitana. Si el resto entendió lo que Aitana estaba diciendo. Mu- No entendí más bien lo de la primera parte, lo de K igual a 2, no sé, ahí me perdí mucho. Bueno, ella lo que dijo es que intentó resolver esto a través de la regla de Ruffini. Yo no sé si ustedes se acuerdan o no de la regla de Ruffini, si no lo vamos a tener que poner acá, no hay ningún inconveniente. La regla de Ruffini sirve cuando nosotros queremos dividir un polinomio. ¿Se acuerdan lo que era un polinomio? Sí. Bueno, o más o menos por lo menos. En el numerador de esa expresión, k cuadrado más k menos 3, es un polinomio. La variable de ese polinomio es k, y es un polinomio ¿de qué grado? 2. Claro, porque nosotros tenemos que ver cuál es el mayor exponente que tiene nuestra variable, que en este caso es 2, y decimos es un polinomio de segundo grado. Ruffini es un método que permite encontrar rápidamente si un polinomio de cualquier grado es divisible por un binomio de grado 1, es decir, donde aparezca la variable sola o multiplicada por un número, sumada o restada a un número. En este caso, tenemos un binomio en el denominador que es k menos 1. No puede estar k al cuadrado, k al cubo en el denominador, tiene que estar k elevado a la 1. Podría haber sido, por ejemplo, k menos un medio, k más 5, cualquier valor de estos. Bien, ¿cómo se resuelve Ruffini? Había que hacer una disposición, que yo la voy a tratar de escribir acá, a ver si se acuerdan ustedes, en donde se colocan en una primera línea, es un cálculo auxiliar, donde se colocan en primera línea los coeficientes del polinomio completo y ordenado. Coeficientes del polinomio completo y ordenado. Completo quiere decir que miro primero cuál es el grado del polinomio, sabemos que es de segundo grado, tiene que aparecer un término que esté en el que la variable esté elevado a la 1 y tiene que aparecer un término independiente. Como ustedes ven, este polinomio es completo porque tenemos k al cuadrado, tenemos k a la 1 y después tenemos un término que no tiene k, que es el término independiente. En segundo lugar, tiene que estar ordenado. Esto significa que tenemos que escribirlo desde el término de mayor grado hasta llegar al término independiente, tal cual está en esta expresión. Entonces colocamos los coeficientes. 1 para k al cuadrado, 1 para k, y menos 3, que es el del término independiente. Hasta ahí creo que no hay ningún problema porque
es parecido a como nosotros formamos los elementos de una matriz partiendo de un sistema de ecuaciones. Miramos los coeficientes. ¿Qué hay que hacer después? Bueno, acá se traza un esquema, yo lo voy a hacer. Si alguno después se acuerda de esto, se va acordando mejor todavía, ¿eh? Trazamos un esquema de esta forma. Y voy a tirar otra línea más. Un esquema de esa forma, en donde hay dos líneas verticales y una línea horizontal. En este angulito que se forma acá, hay que colocar ¿qué cosa? A ver si se acuerdan o quien lo hizo, si me puede ayudar. El 1, pero en positivo, cambiado de signo. Bien, tenemos que colocar el término independiente del binomio del denominador, pero cambiado de signo. O sea que vamos a colocar 1. Eso es cómo se ordena, cómo se arregla una división de un polinomio por un binomio cuando aplicamos la regla de Ruffini. Esto tiene un proceso que es repetitivo, o sea que una vez que empezamos es bastante sencillo de seguir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Este primer elemento que tenemos aquí del polinomio, lo tenemos que bajar tal cual está, escribir tal cual está, en esta primera posición. Y ahí nos aparece a nosotros un 1. Entonces yo voy a hacer así ahora. Ahí voy a escribir un 1. Este 1 lo bajo directamente para acá. ¿Cuál es el siguiente paso? A este 1, voy a preparar otra vez el casillero. A este 1 que está abajo, lo tengo que multiplicar por este elemento que me aparece en el angulito, que recuerden que es el mismo término independiente del binomio del denominador, pero cambiado de signo. 1 por 1, el resultado lo escribo debajo del segundo elemento que aparece. 1 por 1 es 1, o sea que acá voy a escribir también 1. ¿Me van siguiendo? O sea, hicimos primero, a ver si puedo mostrarles las operaciones como las fuimos haciendo. Primero hicimos bajamos el 1, después hicimos el producto de esto, y a ese resultado lo colocamos en este lugar. ¿Hasta ahí me siguieron bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es restar los dos nuevos elementos, o sea, el que teníamos ya del polinomio y el nuevo que generamos, y lo colocamos debajo. 1 menos 1 da por resultado 0. Una vez que hicimos esta resta, ahora repetimos el procedimiento. A este nuevo elemento lo tenemos que multiplicar por el que tenemos acá en el angulito. O sea, hacer 0 por este 1. 0 por 1 da 0 y lo tenemos que colocar debajo del otro elemento que tenemos del polinomio original. O sea que lo colocamos debajo de menos 3. Y una vez que lo colocamos debajo de menos 3, perdón, acá hice... Una vez que lo colocamos debajo del menos 3, lo que tenemos que hacer, acá se suma, perdón, yo dije mal, acá se suma, y multiplicamos 1 por 1, que da por resultado 1. Una vez que lo colocamos ahí, volvemos a sumar, y tenemos menos 3 más 1, que da por resultado... Menos 3 más 1... Menos 2. Menos 2. Bueno. Cuando llegamos a este último numerito debajo del término independiente del polinomio original, terminamos nuestra operación de aplicar la regla de Ruffini. Sí. Profe, disculpe. Si el 1 con el 1 se suman... Acá está mal. ¿Sí? Entonces Tenés razón, 2.
y 2 por 1 da por resultado 2, y menos 3 más 2 da por resultado menos 1. Sí, efectivamente. Está bien, y muchas gracias por la aclaración. Esto pasa, que uno se puede equivocar, no hay ningún problema. A veces lo hacemos intencionalmente, en otras no, como en este caso. Bien. Entonces, fíjense los 3 rectángulos que tenemos marcados. Este que aparece acá es siempre el del binomio del denominador cambiado de signo. Esto que aparece acá es un resultado de operaciones que vamos haciendo en la regla de Ruffini. Y esto también es el resultado de operaciones, pero estos términos que están acá, que yo voy a marcar en rojo, son los términos más importantes, porque son los que nosotros vamos a poder expresar después como resultado. Y el último término, que encima yo lo voy a pintar de amarillo, a ver si puedo, ahí está. El último término que lo voy a pintar de amarillo recibe el nombre de resto. Resto de la división. El amarillo, vamos a escribirlo aquí, es el resto de la división. Resto de la división. A ver, les voy a preguntar ahora una cuestión como para poder introducirlos un poquito más en el tema. Si yo quiero saber si dos números son divisibles, o díganme un número que sea divisible por otro. Un número cualquiera que sea divisible por otro. 6, 2. 6 y 2. Bueno, a ver, vamos a poner así. 6 es divisible por 2. Su resultado es 3. ¿Y el resto? 0. El resto es 0. O sea, lo importante es que cuando un número es divisible por otro, nos da como resto 0. Ese es un concepto importante que lo conocieron desde la escuela primaria. Cualquier número es divisible por otro, si al efectuar la división obtengo por resto 0. En el caso de los polinomios ocurre lo mismo. Decimos que un polinomio es divisible por otro, y por lo tanto se podría simplificar, si el resto de esa división es 0. Si el resto no es 0, como en este caso, decimos entonces que el polinomio k² más k menos 3 no es divisible por k menos 1. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá, no se puede simplificar. Y es el resultado final que nosotros tenemos. Si hubiésemos podido simplificar esa expresión, nos hubiese quedado un polinomio de un grado menor, este sería el coeficiente de k, y este sería el término independiente, si acá hubiese dado 0. Si no da 0, como decía Aitana, esto se puede continuar, pero no viene al caso, porque lo importante que nosotros queríamos saber era si esto se podía simplificar o no. Ahora bien, dicho todo esto, y volviendo al sistema original, ¿qué es este? ¿Cuáles son las soluciones de ese sistema? ¿Cuáles son las soluciones? Y es igual a 1. Mirando la segunda fila, efectivamente, y es igual a 1. Bien. Después, z, que es este valor, el que corresponde a la tercera fila. Es igual a k al cuadrado más k menos 3. ¿Y qué es k al cuadrado? Un ¿Qué es k? número real. K es un número real, o sea, k es un número real, cualquiera, ya vamos a ver algo más todavía, que si yo elijo k, por ejemplo, igual a 5, reemplazo en toda esta expresión y voy a tener z igual tal valor, lo que dé ese resultado. Y será igual a 1, y para x tendré que plantear cómo resolver esto, o sea, va a ser 1 menos z más k. ¿Se entiende eso? O sea, con el valor de y y con el valor de z, reemplazar a la primera ecuación y encontrar ese valor.
Entonces yo podría decir que este sistema, como terminamos con el método de Gauss en forma de matriz escalonada y encontramos que en la última fila, última columna de la matriz de los coeficientes tenemos un 1, podríamos decir que este sistema va a ser siempre compatible determinado. Es decir, que siempre va a tener solución. Y yo les pregunto una cosa. ¿Siempre tiene solución? ¿Para cualquier valor de K? No, No, no. Porque porque tiene que ser, no puede ser -1 como había dicho arriba. O sea, K igual a -1 no podía ser. pregunto, ¿qué pasa si K es igual a -1? ¿Qué pasa si K es igual a -1? Y también voy a preguntar otra cosa más. ¿Qué pasa si K es igual a 1? Vamos por la última, que es más sencilla de responder. ¿Qué pasa si K es igual a 1? Es decir, ¿cuánto vale esta expresión? La vamos a copiar acá abajo. Si K es igual a 1. Porque ¿Nos da 1? en la parte de arriba no va a haber problema. Vamos a ver qué da acá abajo. Vamos a ver. 0. Vamos a Claro, ver. abajo te da 0. Vamos a ver qué Entonces nos da. daría toda la división 0. Claro, porque sería 1 sobre 0. Ajá, arriba da 1 1. más 1 menos 3. Y debajo 0. 1 menos 1. ¿No? Más 1. Esto da menos 1 sobre 0. 0. 0. ¿Resultado? 0. No. Infinito. Sí. Decíamos, lo vimos en la pendiente de la recta vertical, tiende a infinito. O sea, no es un número real. Si K es igual a -1, nosotros no podemos solucionar nuestro sistema. No tiene solución. Porque diríamos que Z tendería a infinito. Por lo tanto, no tiene solución. Podríamos encontrar un valor para X, un valor para Y, pero no podríamos encontrar un valor para Z. ¿Se entiende eso? Si no se Sí. entiende, planteamos las ecuaciones. Porque, miren, ¿qué nos va a quedar la primera? Nos va a quedar que X menos K por Y más Z es igual a 1. En la segunda, como bien dijeron ustedes, Y igual a 1. O sea que ese Y igual a 1 lo podemos reemplazar, lo debemos reemplazar en esta ecuación. Pero cuando querramos reemplazar Z, vamos a decir, pero Z no existe, no es un número real. Por lo tanto, para K igual a 1, este sistema no tiene solución. A pesar de que llegamos a esto. Porque no existe un valor de Z que satisfaga esta ecuación. No existe una terna X y Z que satisfaga ese sistema de ecuaciones si K es igual a 1. Si ustedes no se convencen, lo que deberían hacer es plantear este sistema de ecuaciones con K igual 1. Es decir, voy a hacer esto. Voy a escribir acá el sistema de ecuaciones que daría. Entre paréntesis voy a poner para K igual a 1, ¿no? Para lo que estamos viendo. Bueno, si K es igual a 1, ¿cómo nos queda esta matriz ampliada? En vez de K pongo 1, acá nos va a quedar menos 1, y acá K más 2 nos va a quedar 3. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Por qué digo yo, mirándolo nomás, por qué digo yo que este sistema no tiene solución? Y les aseguro que lo miro y digo no tiene solución.
Y porque al restarle el 1 te van a quedar la fila 3, 0 igualada a 3. Lo que está diciendo Aitana es que si nosotros modificamos la fila 3, haciendo fila 1 menos fila 3, en la fila de abajo se van a anular este elemento, se va a anular este elemento, se va a anular este elemento, y acá nos va a quedar un 1. Y si nos quedan 0, 0, 0 y el término independiente 1, nosotros decimos que nuestro sistema es incompatible, no tiene solución. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, falta hacer una operación. Pero yo también los invito a no hacer la operación y decir por qué es incompatible. Miro la primera ecuación. Porque La tiene tradu- todo uno. Bueno, traducí la ecuación, escribíla como ecuación. ¿Qué nos queda? X Ya. X más Y. más ¿O Y. cuál? ¿La primera fila? Sí, la primera. X más Y más Más Z Z igual 4. igual 4. Ahora escribí la segunda. La X tercera, menos perdón, Y. la tercera. X. La tercera. X más Y más Z igual ¿Sí? 3. Bien. Observen esas dos ecuaciones. ¿Puede ser que yo sume 3 números reales? Profe, Sí, puede ser porque las ecuaciones tienen el mismo coeficiente, pero distinto término independiente, eso significa que son perpendiculares. exactamente. Cuando tienen Digo, los mismos paralelo. coeficientes. No, claro. O sea, no puede ser que 3 números reales, cualesquiera, sumados den 4, pero a su vez me den 3. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Más que geométricamente. Yo digo, un número X más un número Y más un número Z da 4. Pero también me puede dar 3. Eso es imposible que exista. 2 números sumados dan un solo resultado. 3 números sumados dan un solo resultado. 4 números sumados dan un solo resultado. No existe doble resultado en la suma de 3 números. Por eso yo me di cuenta antes de hacer el análisis que hizo Aitana de que ese sistema era incompatible. Y eso ocurre si K es igual a 1. ¿Y de dónde sale eso de K igual a 1? Porque el denominador se anula y entonces tiende a infinito. El denominador de este término. Pero ahora me voy a ir a lo que pintamos en amarillo ayer. Que decíamos que esta división nosotros la podíamos hacer, ¿se acuerdan que lo planteamos ayer? Siempre y cuando K fuera distinto de menos 1. Porque si habíamos dicho que si K era igual a menos 1, esto era 0 sobre 0 y quedaba indeterminado. Estaba escrito acá, lo habíamos dejado. Entonces, si K es igual a menos 1, también nos pasa algo. Y ahora vamos a ver qué pasa si K es igual a menos 1. Vamos a ponerlo Nos aquí. daba todo 0, puede ser. Puede ser, sí. Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Qué pasa si K es igual a menos 1? Bueno, voy a poner de vuelta mi sistema original. Y lo que vamos a hacer es reemplazar K por menos 1. Reemplazo K por menos 1 y acá este primero nos da menos 1. Este otro nos da 1 positivo. Menos K lo reemplazo por menos 1, 1 positivo. Y el último que tengo que reemplazar es acá. K más 2. Si K vale menos 1, ¿cuánto da? 1. 1. 1. 1. Entonces, ustedes miren eso y díganme cómo es ese sistema. Es sistema compatible Compatible, indeterminado, tiene infinitas soluciones. ¿Por qué es compatible indeterminado? ¿Por qué llegan a esa conclusión? Que es correcta, que está bien. Porque hay dos ecuaciones que representan la misma... Exactamente. ¿verdad? Hay dos ecuaciones que son idénticas. Por lo tanto, nuestro sistema de 3 ecuaciones se reduce a un sistema de 2 ecuaciones solamente. Si lo quieren ver aplicando Gauss, habría que hacer un pasito que es reemplazar la fila 3 por la fila 2 menos la fila 3, y efectivamente, como ustedes bien dijeron,
toda esta última fila se va a anular y vamos a ver que nos queda un sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas que es compatible indeterminado. Este análisis que hicimos así es un poquito complicado porque para hacerlo por Gauss, cuando aparecen parámetros, muchas veces se complica por esto que veíamos de las divisiones con K. Cuando terminemos de ver matrices, vamos a ver después la semana que viene, en la clase general, determinantes, que es otro tema, y ahí después que veamos determinantes vamos a volver a resolver este ejercicio 14 de una manera más sencilla. Pero está muy bien el análisis que ustedes me acompañaron a hacer. Si lo entendieron hasta ayer, ahora les va a quedar simplemente ver un poco más de lo que hemos visto hoy para ver cómo vamos a llegar a resolver definitivamente esto. Yo les diría que si después de verlo tienen dudas, vuelvan a preguntarlo. Si no, esperen a que lo resolvamos de otra manera y van a ver que llegamos al mismo resultado que llegamos hoy. No sé en qué hora estamos, disculpen. Ya Bien, son estamos 6:30. cerca de las 6:30. Yo, para mañana, lo que les voy a proponer es trabajar, si les parece, en cómo escribir como sistemas de ecuaciones un problema de texto, o sea, un problema donde me cuentan cuál es la situación que está pasando, la interpreto y la escribo en ecuaciones. Si les parece, trabajamos eso. Y si hay algún inconveniente con alguno de los primeros ejercicios de la guía de matrices, también lo vemos por acá. ¿Les parece? Sí, está bien. Bueno, Bárbaro, sí. entonces, nos encontramos mañana y yo esta clase también la subo. Ayer ya subí, hasta la de ayer están todas subidas. Así que esta en la noche de hoy o la mañana de mañana estará subida también. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Listo, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.